Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad tan grande que tenemos de reunirnos esta noche, y también pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en Colombia de nuevo después de una larga ausencia. Es muy bueno estar de regreso en casa y qué bueno que pudieron venir. Voy a compartirles esta noche una reflexión sobre la familia y su misión en el mundo de hoy. Como ustedes saben, ya pronto comenzamos el mes de las misiones y vamos a crecer y crecer y crecer más en el mensaje de nuestra iglesia, el mensaje de Dios a través de Jesucristo, y por eso es que estamos aquí todos, porque queremos atender a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y todos nosotros somos siervos inútiles, pero el Señor usa de estos siervos inútiles para hablarnos, y por eso pues gracias a Él tenemos valores que no nos merecemos y misiones que ni nos hemos soñado. Voy a comenzar pidiéndole al Señor su santa palabra a través de su Santo Espíritu, donde Él nos quiera llevar, para comenzar en el Espíritu del Señor. Y les voy a leer de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Justificados, por tanto, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia la virtud probada, la virtud probada la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Pues el Padre hablaba de la esperanza durante su homilía, y hablaba cómo era importante entender muy bien de qué se trata, y también, pues no solo eso, sino vivir eso que entendemos, porque ustedes saben lo difícil que es para cada uno de nosotros vivir las tribulaciones de que habla la carta a los Romanos, y al mismo tiempo creer que las cosas van a funcionar cuando todo está en contra de nosotros, cuando la gente piensa en destruirnos, cuando parece que todo sale mal, cuando parece que Dios no nos escucha. Hay tantas cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no podemos entender, o que no queremos entender, porque en realidad la vida del cristiano es el tratar de alcanzar la meta más importante, que es vivir en la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Las circunstancias que la vida nos trae es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Muchas de las circunstancias que la vida nos trae son consecuencia de nuestras acciones. Yo hablo de las circunstancias que son para nosotros inaceptables y que nos ponen a prueba, que nos hacen sufrir. Pero Dios quiere que nosotros vivamos las consecuencias, porque lo que nosotros queremos es que Dios nos salve de las consecuencias de nuestros errores. Y nuestra fe se funda en una esperanza falsa, porque es la esperanza de que Dios entonces no permita que nosotros suframos, porque Él es bondadoso y misericordioso y no quiere que sus hijos sufran. Pero si vamos a ser sinceros con la verdadera esperanza, la única esperanza que hay en el Evangelio, según lo que Jesús nos enseña, es
la que nace de aquel que se entrega a Dios a pesar de todo lo que está pasando. Yo acabo de vivir grandes quebrantos de salud, sumado a muchas otras cosas de mi vida, y les puedo contar que no todas las veces que yo viví esta experiencia estaba lleno de esperanza, lleno de fuerza y pensando que todo se iba a solucionar ya. Hubo momentos difíciles en que vi la muerte cara a cara y que pasaron muchas cosas en las que pensé que no se iban a solucionar. Pero yo sabía que Dios me estaba pidiendo a mí que se lo diera todo. Todo. El miedo, la desesperación, la incomprensión mía a la voluntad de Él, la sorpresa de la conducta de las personas, de algunas personas, también la sorpresa del amor de algunas personas que no me esperaba, y todo esto fue mi prueba, que era parte de una purificación. Y estoy hablando de ustedes también, porque lo que yo les estoy contando es lo que ustedes han vivido, viven o vivirán. Es lo mismo, todos pasamos por esto. Solamente lo hago no por hablar de mí, sino por hablar de nosotros. ¿Y qué sucede en esos momentos de prueba grande? Que nosotros sabemos que tenemos que desafiarnos, a pesar de lo duro, lo doloroso, lo espantoso, lo miedoso, que es pensar que las cosas no van a funcionar bien, pensar que todo se va a ir al suelo, pensar que todo va a salir mal, que de repente nos van a abandonar todos, que de repente todo se va a dañar. Eso es espantoso, es un miedo, pensar que la vida no nos va a funcionar, porque parece que estamos tratando y tratando y como que no se da lo que hacemos. Y ese es el momento de Dios. Dios nos coloca en esas situaciones, no siempre porque fue voluntad de Él que estuviéramos en esas situaciones, pero porque Él lo permitió. Y eso lo tenemos que tener claro. Cuando una persona decide fornicar, Dios no lo mandó a fornicar, pero Dios no le prohíbe que lo haga porque Dios le dio el libre albedrío. ¿Quiere fornicar? Ya le dije que es fornicar. Es un pecado mortal, y mortal quiere decir muerte. Eso es, nada menos. Muerte eterna. Entonces Dios no lo detiene. Pero si en medio de ese pecado el hombre se arrepiente, pues también en medio de ese arrepentimiento Dios se presenta con su voluntad, y de pronto la voluntad es probarnos a nosotros. Miren ustedes el ejemplo del rey David, que se arrepiente, le pide perdón a Dios. Pero ¿qué hace Dios? El arrepentimiento del rey, que era tan cercano a Dios y que Dios lo había amado tanto y le había dado tanto, no fue suficiente para que él no se le llevara a su hijo. Se le llevó su hijo. Y no podemos decir que es un castigo, sino una consecuencia. Y esa consecuencia no es porque Dios es un Dios castigador, sino porque nosotros creamos situaciones en las cuales tenemos que vivir circunstancias adversas a lo que quisiéramos vivir, por culpa de nuestros propios errores. Y también hay esa luz que tiene la historia de Job, donde él no fue quien proveyó consecuencias de la naturaleza de su prueba, sino que fue Dios que permitió al diablo que lo probara, para enseñarnos a nosotros. ¿Cuántas personas a través de los siglos han leído la historia de Job? Pues ese sacrificio de él, ese sufrimiento fue para todos nosotros. Es un inmenso sacrificio de un inmenso martirio, como el martirio de los apóstoles, y por eso estamos acá bautizados. Y también el martirio de ustedes cuando aman, perdonan, cuando ustedes le dan una sonrisa a alguien que no los quiere, pero ustedes con sinceridad les sonríen. Todos esos sacrificios que se hacen en medio de nuestra vida. La familia y su misión en el mundo de hoy es precisamente eso, esa sonrisa a aquellas personas que no nos quieren. Esa es la misión del pueblo de Dios. Vivimos en un mundo inhóspito, un mundo agresivo, depravado, un mundo escandaloso, un mundo que no tiene alma, no tiene corazón, no tiene más interés que a sí mismo. Y esto no es un escándalo para nadie. El mismo Jesús nos habló del mundo y nos enseñó qué era el mundo. El mundo, la carne, el demonio, enemigos del hombre. ¿Y el mundo qué es?
El mundo no es los edificios que vemos, ni la gente que está caminando ahí, ni esos autos. El mundo es el espíritu del mal. Por eso se considera un enemigo del hombre. Entonces el mundo no es la tierra. El mundo es el espíritu del mal que está en la tierra. Y que no solamente está en la tierra, está en nosotros. Por eso San Pablo dice, hay en mí un pecado que no soy yo, pero que actúa en mí. Por eso el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Pues nosotros encontramos en la misión que Dios nos dio como familia cristiana, como hijos de Dios, hijos de la iglesia, encontramos la necesidad de hacer el inmenso esfuerzo por presentarnos con el testimonio de esperanza. Esperanza que es contagiosa, porque no hay cosa más grande que encontrar a una persona en miles de problemas y que usted sabe de los problemas, que usted conoce la realidad de esa persona y esa persona está sonriéndose, pero de verdad, y no porque se está burlando de la vida, ni porque es cínica o tiene un nivel de ironía en medio de las cosas que le pasan, sino porque las pruebas de la vida no le han podido robar su alegría. Eso es muy lindo. Yo he estado en los últimos meses con gente muy enferma y mucha gente que se moría a mi lado, y me tocó ver muchas cosas el partir de mucha gente que no tenía fe y que todo lo que se pudo hacer por ellos era orar por ellos porque no recibieron más. Y sin embargo entre ellos habían personas que, a pesar de el estado tan impresionantemente delicado en que se encontraban y ya en el borde de la muerte, esas personas eran alegres y tenían esperanza. Y era tan lindo ver que no solamente es alegre el cristiano que está con dinero en el banco, con su empleo, con su empresa, que es amado, respetado y admirado, que todo aparentemente le sale bien y entonces es buen cristiano, sino también, y eso no es malo lo que yo he dicho, Dios nos ha mostrado en la historia sagrada cómo han habido hombres que Dios ha bendecido desde niños hasta la muerte, con tesoros, con toda clase de abundancias y de éxitos, de prosperidad en todo sentido, y eran buenos, porque Dios lo quiso así. Pero el cristiano no solamente está hecho del triunfo, de la prosperidad, de esos elementos, como predican los protestantes, ¿no? El hombre está hecho de la vida. ¿Y qué es la vida? La vida son los cambios que vivimos, esa es la vida, los cambios diarios, las sorpresas que nos trae la vida, las consecuencias a veces inesperadas. A veces cometemos un error que no pensamos que fuera tan grande, y cuando menos nos damos cuenta, fue el error más grande que cometimos en toda nuestra vida, y fue una palabra que salió de nuestra boca. Ustedes han visto casos en que una madre ha perdido la amistad con un hijo para toda la vida por una palabra que le dijo, o un hijo perdió la amistad de la madre por una palabra que le dijo, porque así somos los seres humanos, a veces no perdonamos. Y ese error fue un error de consecuencia eterna, nunca se cambió. Por eso el trabajo nuestro, la misión nuestra como familia de Dios, es asegurarnos de que no solamente vivamos en un mundo de oración, porque mire, cuando las cosas están mal, cuando las circunstancias de la vida nos agobian con una enfermedad bien grave, cuando nos agobian con dificultades increíbles en las relaciones humanas entre los seres queridos que nos rodean, hijos, padres, parientes, compañeros de trabajo, y hay circunstancias horribles en esas amistades que se están dañando, nosotros tenemos esa necesidad tan grande de superar por encima de todo eso, esa negatividad que nos traen las circunstancias de la vida, y asegurarnos de que el día a día no nos asuste, que no nos vamos a asustar por el día a día, que no seamos los que nos levantamos y digamos, ¿y hoy qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar hoy? Miren lo que pasó ayer. No es que vamos a entrar en un estado de inconsciencia donde vamos a decir que todo está bien cuando me están cortando una pierna, no, vamos a entrar en un estado de conciencia sabiendo de que si me están cortando esa pierna es que es para mi bien. No estoy hablando de un asesinato que le están torturando, sino de situaciones que pasan en la vida en las cuales hay que disponer
de cosas que uno no quisiera, como perder una pierna por una enfermedad, o un ojo, o perder un ser querido. Todas estas cosas suceden en la vida de todos nosotros. Hay relaciones humanas muy difíciles. Miren la guerra, la lucha tan grande que hay entre los jóvenes que están en la vocación matrimonial y tratan de definirse como personas en sus relaciones, y encuentran estas crisis tan grandes tratando de definir su vida a través de otra persona. Eso es muy difícil. Sí, la vocación matrimonial es preciosa, pero qué lucha tan grande. Lo mismo la relación del seminarista con su vocación. Esa lucha tan increíble en el seminario de pensar si va a ser capaz de sostener semejante compromiso, y vive una batalla inmensa, una batalla increíblemente grande. La vocación del ser humano, cuando es un ser de Dios, es una vocación que trae la lucha diaria, donde hay eventos inesperados con los cuales uno tiene que permanecer perseverante en la fe, porque eso es lo que Dios nos llamó a hacer, la fe. Y miren, no importa, ustedes leen la vida de Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, la vida de tantos santos que vivieron unos desiertos increíbles, y claro está que cuando uno lee la vida de santos como Teresa de Calcuta, aparentemente uno diría, ¿cómo pudo vivir ella con un desierto así de grande? Pero cuando usted lee, esa era una persona que tenía experiencias místicas en la adoración al Santísimo, tuvo cosas increíbles, no fue que vivió con una sequedad así toda la vida, solo que era increíblemente extraordinario ver una persona mística como ella que tenía desiertos así de largos, ¿no? Pero la enseñanza de esos desiertos de los santos es de que no es necesidad buscar el que se manifieste Dios en forma extraordinaria en nuestra vida. Eso no. Mire que ahora que hay tantas de tragedias naturales, lo de México, lo de la Florida, lo de Texas, lo de Puerto Rico y las islas, todas esas cosas, todos los profetas falsos están alborotados. Se los ve a todos. Algunos ya habían falsificado la realidad de que en septiembre, a partir del 23, se acababa el mundo. Y los llaman profetas. Después, ahora utilizando todo esto, ya dicen una cosa y dicen la otra, y hay mucha gente ingenua o desesperada que los sigue y les cree, y siempre que fallan en las fechas que predicen, cuando les preguntan por qué se equivocaron, dicen, no, yo no me equivoqué, es que Dios es compasivo y nos dio más oportunidad, porque quieren seguir manipulando. Pero nosotros no podemos dejar engañar nuestra vida por esos falsos profetas. Lo que tenemos que hacer es acabar con ese milenarismo que nos invade en estos momentos y pensar que la realidad nuestra no es el fin del mundo, la realidad nuestra no es los desastres naturales, y pensar que Bogotá se va a dañar, va a caer con un temblor de tierra, que quién sabe cuántas otras cosas. Pues sabe que un día vamos a morir todos, en cualquier momento vamos a morir. Yo estuve al borde de la muerte casi por varios años, hasta hace poco, y sin embargo el Señor me dio de nuevo la oportunidad de seguir viviendo. ¿Y qué decía yo durante toda esa enfermedad? Pues miren, ¿sabe qué? Si Él me quiere llevar, pues que me lleve ya. Hay momentos difíciles que tiene uno preocupación por las cosas que hubiera querido hacer que no pudo hacer y no alcanzó a hacer, y eso da tristeza, pero al mismo tiempo dice, pues tiene que aceptar la realidad, y si se llegó la hora, se llegó. Pero esto del terrorismo, con estos mensajes que dan los profetas falsos aprovechando lo que está pasando, son cosas absurdas, porque la historia del hombre ha sido siempre cataclismos. Y desen cuenta, desde el día primero de la creación han habido explosiones, han habido temblores. San Pablo dice, la naturaleza se revuelca en dolores de parto, esperando la salvación que se realiza en Cristo por la salvación del hombre y de la creación. O sea, eso tenemos que leerlo con claridad nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir San Pablo? Que es que la naturaleza también fue maldita en el pecado original y se vive sacudiendo de dolor hasta que regrese Jesús. Eso es todo, no hay nada más. No hay un secreto, no es que ya se acabó, ya empezó el fin del mundo. Empezó el fin del mundo. Más vale que saquen la comida que tengan guardada, porque eso es mentiras, ¿sí? Eso es falso, ¿no? Le dicen a esconder a las montañas y todas esas cosas de locos. Gente de mente y ladrones, esos son los que son, y mentirosos. Porque la realidad es que
Un soldado de Dios nunca huye. Nosotros no tenemos que escaparnos a las montañas porque pensamos que se va a acabar el mundo. Ahí sí que debemos estar acá, donde está todo el mundo. A ver cómo hacemos para enseñarle a la gente que la única realidad nuestra es buscar la salvación nuestra y de toda la gente que Dios coloca en nuestro camino. Eso es lo único que podemos aportar. No hay más que aportar. Mire todos estos apóstatas de ese canal de televisión aquí en Bogotá. Gente terriblemente demente. Gente que yo conozco personalmente y que empezaron bien y que parecían que eran gente como cuerda. Pero ahora yo los considero un grupo de locos y gente que ha hecho mucho daño, que se ha llevado mucha gente al error y que se ha llevado gente a las sectas. Esa gente ha llevado más gente a las sectas que las sectas se han robado del catolicismo, se lo aseguro. ¿Y que están predicando? Errores espantosos. El primer error, desobediencia a la iglesia. Con eso decimos todo, no hay que decir más nada. El que desobedece a la iglesia nunca está correcto. Y estos son los profetas falsos de hoy. Y Jesús nos advirtió, vendrán a enseñarles otras doctrinas. Y vendrán a decirles que las doctrinas que nos están enseñando están equivocadas. Hay cosas muy confusas que a veces salen de la iglesia. Eso es verdad. Hay enseñanzas que son conflictivas y que uno tiene que ponerle mucho cuidado cómo las va a interpretar. Y tiene que pedir ayuda para que le ayuden a leer esas encíclicas y situaciones que se dan dentro de la iglesia. Pero eso no termina con la iglesia. Eso no lleva a la iglesia a ser mala. Y así que la iglesia está llena del demonio, el demonio se la llevó. Cuando Jesús nos ha prometido que el demonio nunca prevalecerá sobre la iglesia. Eso no nos podemos olvidar. Por eso, todos estos terroristas que hay hoy, que se declaran enemigos de la iglesia, pues son apóstatas. Y es gente que si no se arrepiente se va a condenar directamente. Dios no quiere que se mueran así. Mire, usted quiere hacer una oración importante, ore por esa gente. Ore. Pero no vaya a hacer lo que ellos les dicen. No lo vayan a hacer. Porque precisamente ese es el mismo diablo hablando a través de ellos. Y es una intelectualidad sofisticada y muy articulada. Y tienen unos argumentos extremadamente definidos y con mucha pasión. Pero el espíritu que está ahí no es el espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios solo está en el espíritu de la iglesia. Y el espíritu de la iglesia no divide. Todo lo que divide no viene de Dios. Mire, ¿cuántas veces la gente cree que la solución de algún problema es salir corriendo y dividir a todo el mundo? ¿Ustedes creen que esa es una solución? Esa no es una solución. ¿Por qué existe el protestantismo? Porque tanto Martín Lutero como Calvino, como Enrique VIII, se separan de la iglesia por conveniencia, porque querían hacer su propia iglesia, diseñar su propia religión y sacar sus propios catecismos y hacer lo que ellos querían. Pero no era por unidad de la iglesia, porque si ellos hubieran querido reformar la iglesia, como dicen que hicieron, porque se llaman la reforma. ¿Qué reforma puede ser alguien que se va? Es como decir, yo quiero reformar mi matrimonio, y va y se une a un amante para formar una nueva familia. ¿Qué reforma es esa? Esa no es reforma, eso es un adulterio. Y eso fue lo que hicieron los protestantes. Entonces, es un adulterio espiritual lo que hicieron. Ellos se fueron y fundaron otra iglesia, o sea, se fueron con la amante. Y entonces, nadie que diga que la iglesia está equivocada, y entonces se va de la iglesia y monta su toldo aparte, está con Dios. Al contrario, tiene un espíritu de división, eso es lo que tiene, y nunca les va bien. Pónganle cuidado a esto. Ustedes se pueden imaginar que si la reforma, como la llamaron los protestantes, fuera de Dios, estarían divididos como están hoy. En Estados Unidos tan solo se calculan que hay 35,000 sectas cristianas, y todos los días se dividen más. O sea, ¿qué bueno puede haber en eso? ¿Cómo puede ser que es como una persona que diga que respeta el sacramento del matrimonio y cada día se ve con una nueva persona, cambiando de familia todos los días, organizando un nido aparte todo el tiempo? Y es una persona extremadamente interesante y carismática y llena de ideas y con prosperidad económica, pero es un adúltero, una persona que está haciendo nidos en todas las esquinas. Esos son ellos, los protestantes son eso.
Por eso nosotros, si seguimos estas doctrinas falsas de los profetas falsos y creemos que nuestra iglesia está equivocada, que el Papa es un Papa falso, que fulanito o sutanito está enseñando cosas que no debe, pues miren, posiblemente algunas cosas son reales. No, yo no creo que el Papa sea un Papa falso, pero sí creo que hay algún clero en la iglesia que enseña cosas que no debe. Pero la forma de uno corregir esas cosas no es acusando a la iglesia, y mucho menos en público. La ropa se lava en casa, sino que uno debe internarse más en la iglesia y ir a convertir a las personas que están desviadas. Si es que está tan interesado, si es que es tan profeta, si es que tiene tanto celo por la iglesia, si es que quiere morir por la iglesia, entonces entréguesela a la iglesia y empiece a enseñar y empiece a evangelizar a aquellos que están equivocados. Eso es, no hay más nada. Lo demás es todo falso. Eso de protestar y gritar y salir corriendo y dividir la iglesia y decirle a la gente que no vaya, eso es lo que hicieron estos Pío X, esta sociedad de Lefebvre. Esos son apóstatas, gente que se fue y querían hacer su propia carpa aparte, o lo hicieron, simplemente que no están de acuerdo con el Concilio Vaticano II, por eso no les gustó. ¿Por qué no se quedaron en la iglesia? ¿Por qué no se quedaron ahí y trataron de cambiar las cosas que no les gustó del Concilio Vaticano? Y tal vez les hubiera tomado varios siglos, pero de pronto hubieran logrado cambiar muchas cosas, porque obviamente muchas cosas del Concilio Vaticano II han sido mal interpretadas, mal utilizadas y mal enseñadas. Entonces, claro, si uno ve esos errores, qué bueno poder estar dentro de la iglesia para enseñarle a la gente a corregir esos errores. Pero no hicieron eso. Fundaron su propia iglesia y le dicen a la iglesia: si ustedes no son como nosotros, nunca nos vamos a unir a ustedes. Pues bueno, eso es el ejemplo de lo que es la apostasía, lo que son los falsos profetas. Y hay católicos que dicen: ay, pues que ellos son tan devotos, tienen tanto respeto por la Eucaristía, oran tan lindo. Esas Eucaristías de ellos ni siquiera las vemos en la iglesia católica. Claro, es obvio, el esfuerzo que tienen que hacer ellos es mucho más grande que nosotros, para poder aparecer como si fueran de verdad cuando no lo son. Eso es lo que pasa, no es nada más. Entonces, nosotros tenemos que entender que el que divide viene de los mismos infiernos. Es el que divide. El que une viene de los mismos cielos, porque el único que une es Dios. Dirían que es una contradicción cuando Jesús en el Evangelio nos dice: no vine a traer amistad, sino a traer división entre padre e hijo, y nos dice todas estas cosas que nos asustan, que nos confunden a nosotros. Pero si usted sigue leyendo el Evangelio, se da cuenta que lo que está diciendo él es: el que no está con la verdad está contra mí. Entonces, si mi madre o mi padre o mi hermano o hermana o mi vecino o mi sobrino no están con Dios, están contra mí, porque yo estoy con Dios. Y a eso se refiere el Señor. Él no se refería de que su evangelio era división, que su evangelio era persecución para los seres que viven al lado de nosotros. No, Él estaba diciendo: el que no está conmigo desparrama, no recoge. Y ahí estamos nosotros. Yo pienso que si hablamos de la misión de la familia en el mundo de hoy, nos damos cuenta que estamos viviendo, siempre que se habla del mundo de hoy, se quiere decir que este mundo de hoy es tan impresionante que nunca ha habido un mundo como el de hoy. Pero mire, inclusive en los desastres naturales, siempre dicen: este es el huracán más fuerte que ha habido en 90 años. Este es el temblor más grande que ha habido en 150 años. ¿Por qué? Porque esa misma tragedia ya ocurrió 150 años antes, 80 años antes. Por lo tanto, no es que sea la tragedia del fin del mundo ya, que ya esas son las cosas que nunca han sucedido. Eso no. Y lo mismo con la iglesia. Dicen: lo que está sucediendo en la iglesia hoy ya son las señales del final del mundo. Porque mire todo lo que está haciendo el clero, mire lo que están haciendo los laicos, mire lo que está pasando con las sectas y cómo se están llevando la gente. Y si usted lee bien la historia sagrada, se da cuenta que han habido momentos peores que este. ¿Qué tal el oscurantismo? ¿Qué tal todos los momentos en que la iglesia quedó reducida casi a cenizas? Y quedaron unos cuantos monjes por ahí en Irlanda guardando, escondiendo las escrituras, y de ahí nos prendimos para volver a construir.
Y así ha sido a través de los años. Por eso, estas ideas de que las cosas están acabando son ideas de perdedores y de gente confusa y de gente mentirosa. Lo que estamos haciendo nosotros es construyendo. Si usted es tan católico y usted está tan preocupado por su fe como yo creo que todos ustedes están acá, porque miren que ustedes son mucho más que el católico que simplemente corre a misa de domingo, lo cual es muy bueno que lo hagan, pero ustedes también están interesados en ahondar su fe, en buscar más, en adentrarse en un mensaje que les ayude a crecer, a florecer dentro de lo que Dios ya les ha dado. Porque miren lo más increíble que hay para cada uno de nosotros. Dios ya nos dio todo. Todo nos lo dio. Lo que necesitamos es despertarlo y darle fuerza para que crezca, para que dé fruto, para que se cumpla la misión por la cual Dios nos creó. Y cuando hablamos de la misión por la cual Dios nos creó, a veces vienen unos conflictos y la gente empieza a buscar dirección espiritual en todas las esquinas porque quiere saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que está pasando en mi vida. Mire, cuénteme usted qué está viendo, qué ve, qué le mostró el Señor. Bueno, no hay nada malo con preguntar esas cosas, porque es justo y necesario preocuparse por nuestro destino en Dios. Pero hay que tener cuidado de no estar ansiosos pensando de que es que falta que nos digan algo, falta que nos muestren algo para ver si definimos esto. Ese es un error muy grande, porque no nos falta nada. Mire, si usted está bautizado, si usted ya le dieron su primera comunión, si a usted lo confirmaron y le impusieron manos para que el Espíritu Santo lo llevara a hacer su trabajo, si usted es una persona que pertenece a la iglesia y practica sus sacramentos, si usted es una persona de oración, que cuando usted ve las cosas difíciles a su alrededor o dentro de usted o en su vida, se arrodilla y se pasa un buen rato pidiéndole a Dios claridad, sabiduría, discernimiento, y también le da esas oraciones a Dios sin interés, sin esperar que como obra mágica se cumplan enseguida para solucionar sus problemas, sino que usted es una persona que no hace nada sin Dios, que todo lo hace con Dios, y no por interés de que Dios haga una cosa o la otra, sino por el amor que tiene por Dios. Si uno está confundido, atormentado, en cualquier situación que esté en la vida, qué cosa tan linda que es orar. ¿Para qué? Pues para que se acabe el tormento, la angustia, la duda, la falta de discernimiento, para eso, para orar para eso. Pero no orar para que se solucione todo, para que me den todo lo que necesito, para esto, no, sino para que uno tenga paz en el corazón. Porque mire, no importa lo que esté sucediendo, tiene más chances un capitán en una barca, si está en paz en su corazón, de salir de una tormenta, que un capitán en una barca que perdió su paz. ¿No es verdad? Porque se desespera y amor se tira al agua. Pero el que tiene paz, aunque la tormenta sea espantosa, es capaz de navegar por dentro del ojo de la tormenta y salir. A lo mejor sale un poco sacudido y a lo mejor un poco roto y ultrajado, y a lo mejor hasta pierde una pierna o dos, pero sale. Y esta es la realidad de nuestra vida. Miren ustedes que uno, cuando se sienta a compartir la vida con otros que tienen fe y que viven como nosotros, que estamos buscando, ¿cierto? Que el Señor nos dé luz, que nos fortalezca, que nos inspire, que nos muestre las cosas que tenemos que cambiar, que también nos enseña a descubrir que también hacemos cosas buenas y que sin perder la gracia y no adularnos, podemos darnos cuenta que también estamos haciendo cosas buenas, que no todo es malo lo que estamos haciendo, porque es importante tener una buena contabilidad, ¿cierto? Saber que hay un desgaste aquí, un despilfarro por allá, pero también saber que hay una buena economía por acá, y eso nos da a nosotros esperanza, nos da la posibilidad de que también entendamos de que el camino es un camino de trabajo, y el que no se ha equivocado es porque nunca ha trabajado, tan sencillo como eso. Entonces, en resumidas cuentas, yo diría lo siguiente: esta noche el Señor nos ha dado la oportunidad de tener esta conversación. Una conversación, yo soy el que estoy hablando, pero estoy hablando con ustedes, por ustedes, y para que el Señor a nosotros, tanto a mí como a ustedes, nos dé fortaleza para que tengamos más esperanza. Eso es lo que estamos haciendo acá. Yo quisiera enormemente que cada uno de ustedes saliera de este recinto esta noche con más esperanza de lo que vinieron. No necesariamente por las palabras que yo dije, sino por el Espíritu que está entre nosotros en este momento. Por eso, nada más que por eso. Miren que las palabras no son
las que realmente triunfan. Era una oportunidad de estar yo predicando en Georgia, en los Estados Unidos, en un pueblo pequeño, y empezó a llegar la gente. Y entre estas llegó una señora con su papá, que era un anciano, de 95 años creo, no sé, muy anciano. Y la señora vino a hablar conmigo y me dijo, mi papá siempre viene conmigo a todas las conferencias, pero es como ateo, él no cree en nada, él odia a todos los predicadores, se burla de todos, es terriblemente histérico, y yo estoy muy preocupado porque de un momento a otro se va a morir, está muy viejo. Entonces yo dije, mire señora, si me está pidiendo que hable con él, olvídese lo que yo no lo voy a hacer. Si él es así, déjelo que escuche esta conferencia a ver qué pasa. Bueno, pues resulta que llegó el señor que me iba a introducir y empezó a hablar, a introducirme, me introdujo y salí yo caminando hacia Lambón como para empezar mi conferencia y me tropecé en el cable del micrófono y me caí casi a los pies del señor, él estaba en primera fila, y este hombre suelta una carcajada inmensa, el anciano, y la hija toda asustada porque se estaba burlando de mí y todos los demás callados, no se oía nada en ese recinto, todo el mundo avergonzado y todo. Y resulta que el señor cogió una simpatía por mí increíble por esa caída, porque yo me paré y fui, le di la mano y me reí con él, y eso para él fue, pues se oyó toda mi conferencia y al final de la charla se confesó. Imagínese usted. O sea, ustedes se dan cuenta lo absurdo que es la forma en que el Espíritu Santo trabaja. Entonces no fueron las palabras que dije. Yo les aseguro que si usted le pregunta a ese anciano ¿qué dije yo? No se acordaba de nada, solo que se rió conmigo, sí, y yo me reí con él, y los demás no se rieron, y para él les parecieron que eran tontos todos. Y esto es la realidad, así lo tocó el Señor. Entonces, lo que yo estoy diciendo esta noche acá, a lo mejor muchos de ustedes nunca lo van a recordar, y si alguien les pregunta quién es, como que era la familia y la misión de hoy, ¿no? Algo así, sí, pero lo que sí no pasó desapercibido y lo que sí se va con ustedes es el Espíritu que está acá, el Espíritu de Dios, que a veces habla en gemidos y en lenguajes que nosotros no comprendemos y que no sabemos qué está diciendo, y es el que habla a Dios por nosotros, porque el solo hecho que usted haya tomado el esfuerzo de venir, el Espíritu Santo de pronto le premia ese esfuerzo. ¿Y qué va a saber usted? ¿Qué es lo que va a hacer Dios por usted por lo que pasó esta noche? Si no tiene nada que ver necesariamente con lo que yo digo. Por eso yo nunca me ufamo y tampoco me intereso mucho en tratar de mantener un protagonismo sobre lo que yo hablo, sobre lo que yo digo en ningún momento, y no busco temas especiales, ni me pongo a leer lo que otros predican, ni me pongo a leer libros para sacar aparte de esos libros y traerlos y entregárselos a la gente. Yo lo que hago siempre es oro y le abro el corazón al Señor, abro la palabra y me dejo llevar por el Espíritu Santo, y eso es lo que sucede, porque el interés mío no son mis palabras, ni el interés mío es que ustedes me escuchen mis palabras, el interés mío es que el Espíritu esté acá y que el Espíritu se mueva entre nosotros y que ese Espíritu no se vaya a ir de ninguno de ustedes, que se vaya con ustedes para la casa y que ustedes se vayan con esa esperanza de ese Espíritu que sintieron, que recibieron, y esa es la verdad. Y miren ustedes, eso sucede en la familia. ¿Ustedes creen que el papel de la mamá es estar detrás de los niños en los cuartos donde viven y buscar qué están haciendo y preguntarles cada 5 minutos qué necesitan para ser una buena mamá? No, el papel de la mamá a veces está sentada en la sala de la casa tejiendo, mientras que los demás están como locos corriendo por un lado y para otro, y la mamá ni les pregunta a ellos ni ellos a la mamá, pero vaya que esa mamá se desaparezca de la sala, todos van a buscar y a preguntar dónde estaba. Pero mientras que estaba en la sala nadie le preguntó nada, ni nadie la buscó, y parecía que la habían ignorado. Pero no estaba ignorada, era que ella necesitaba estar en la sala y en silencio, tejiendo. Y eso es lo que sucede. Un abuelo a veces hace su papel en una mecedora leyendo periódico y no habla con nadie, pero vaya que se muere ese abuelo y todo el mundo está llorando, no, con la mecedora y el periódico, y nunca dijo nada del abuelo, pero ahora todos lo están llorando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa mecedora hablaba, y ese mecerse del abuelo en silencio hablaba. Era la presencia del Espíritu, y ese Espíritu es el que yo proclamo esta noche entre ustedes, entre todos nosotros, el Espíritu de Dios que habla en un lenguaje que nosotros no entendemos. Es un lenguaje indescriptible, que uno no puede describir en ninguna manera, porque ninguno de nosotros pudiéramos saber cuántas veces nos han pasado cosas terribles en la vida
y después nos dimos cuenta que fue lo mejor que nos pudo pasar. ¿No es verdad? Pero en el momento que nos pasaron eran, qué cosa la que nos pasó, pero era lo mejor, lo mejor. Entonces hay que tener esa actitud de aceptar la voluntad de Dios, no asustarnos por las cosas que pasan en la vida, no asustarnos por las consecuencias de nuestras acciones, sino ser tan valientes que podamos aprender a corregirlas. Eso, con humildad, con esfuerzo, con sacrificio, corregir los errores y reconociéndoselos a todo el mundo, porque no hay cosa más increíble que uno decirle a otra persona, ¿sabe qué? Yo viví una vida de errores terrible y me costó. Yo me he pasado la mitad de mi vida corrigiendo lo que hice en la otra mitad. Eso es una pesadilla, pero que no se imagina lo bien que me siento de estar por lo menos corrigiendo todo lo otro y no acumulando más daños para que no tenga absolutamente nada al final que mostrar, porque todo lo dañé. Por lo menos ahora estoy reparando lo que dañé, para que de pronto, si el Señor me da tiempo, antes de encontrármelo, haya podido alcanzar a reparar lo que yo más puedo. Y no necesariamente es la realidad de todos nosotros, pero sucede. Entonces, pues yo le pido a Dios, en una manera muy especial en esta noche, que no solamente nos bendiga por estar juntos, pero que también le demos gracias por todo lo que nos da. Mire a mí lo que me ha dado, que es regresar acá. Yo todavía me pellizco, a veces estoy en Bogotá, porque no, porque quería tanto venir y no podía, y decía, ¿será que voy a volver? A veces pensé que nunca iba a volver a esta casa, y cosas así, pero mire, aquí estoy otra vez, y por eso le doy muchas gracias a Dios por eso, porque esa es la obra de Él, que es tan misericordioso, y gracias a Dios por todos ustedes, porque miren cuántas cosas nos han pasado en las vidas de ustedes, que tienen que darle gracias a Dios enormemente. Una, la más importante de todas, que están con salud y están acá. Sí, eso vale tanto. No solamente cuando uno tiene la salud que está ya quebrantada y en peligro de muerte, se da uno cuenta de que lo que vale poder caminar, poder descansar en paz, poder comer todo lo que uno pueda comer, lo que uno quiera comer. Esas cosas son tan valiosas y a veces no nos damos cuenta. Por eso es importante visitar los enfermos, es importante visitar los prisioneros en la cárcel. Ustedes se dan cuenta el escándalo que es para el ser humano la cárcel, para todos. Los prisioneros viven abandonados. Yo he sido prisionero, yo estaba en la cárcel y yo sé lo que es estar abandonado, traicionado. La gente aprovecha que uno está en la cárcel para traicionarlo, porque nadie va a creer en uno, van a creer en ellos que son los santos. Entonces por eso uno tiene que cuidarse, porque uno nunca sabe lo que la vida le va a traer. Por eso lo que le puede pasar a usted de un momento a otro es impresionante, impresionante, bueno o malo. Por eso tenemos que tener esa sabiduría de Dios, que es el amor al prójimo por la gratitud, por agradecerle a Dios las cosas que nos da. Dios nos da cosas maravillosas, pero también nos las quita. Mire, yo he visto gente arrodillada aquí, llorándole a Dios, y Dios les ha hecho milagros increíbles. ¿Cómo quisiera yo que nunca le dieran una patada al niño en la cola y salieran corriendo por cualquier cosa que no les gustó, sabiendo que lo que Él les dio, se los dio porque Él quiso, pero también se los quita si Él quiere? O sea, es así. Uno no puede enorgullecerse, ni violentarse, ni violentar a nadie, por el solo hecho de que uno cree que tenga la razón en alguna circunstancia de la vida. Por eso es importante ser agradecido, es importante ser leal, es importante amar al prójimo y cuidarse de no juzgarlo, cuidarse de no perseguirlo, cuidarse de estar muy alerta de nuestra lengua y al mismo tiempo estar dándonos cuenta de que estamos aquí unidos porque Dios así lo quiso. Qué bonito que cada uno de ustedes se vaya con esa esperanza esta noche para sus casas. Pues yo voy a orar por eso. Cuando ustedes salgan de aquí voy a estar orando por ustedes para que se vayan con esa esperanza, porque estamos haciendo un trabajo evangelizador entre todos nosotros, nos estamos ayudando, y quién sabe Dios cómo estará trabajando entre nosotros en este momento, pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que está trabajando entre nosotros. Eso es lo que cuenta. ¿Se imaginan que Dios está trabajando entre nosotros? Por eso se dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo importante, no tenerle miedo a las criaturas. Una cosa de las que Dios me ha enseñado
no tenerle miedo a las criaturas. A veces las criaturas se vuelven como unos gallos de pelea, se vuelven grandes y quieren asustarlo a uno. Y uno dice, que supieran lo que Dios me ha enseñado. Las criaturas no se pueden temer, las criaturas no nos pueden asustar. Nosotros tenemos que tenerle miedo al pecado solamente, nada más que al pecado. Lo demás, esas personas salen corriendo, porque no, si no tienen el Espíritu de Dios y lo que quieren es asustarlo, van a salir corriendo. Por eso, denle gracias a Dios por todo eso. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. Por favor, oren por mí y seguiremos muy unidos. Yo voy a estar aquí en Colombia todo este mes de octubre y voy a seguir dando retiros y conferencias, y todos los viernes siempre estoy acá para los grupos de oración. El próximo viernes es vigilia de 24 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana del sábado, y voy a dar como unas 5 charlas en total en el curso de la vigilia, y así voy a seguir dando. Ustedes verán en internet todos los programas que voy a publicar. Luego me voy por el mes de noviembre para Panamá y México, regreso, y estoy todo el mes de diciembre predicando las novenas, las novenas del Niño Jesús, y también dando un retiro de Navidad, y así continuaré. Y mientras que el Señor me dé vida y me dé salud, pues estaré haciendo esto. Muchas gracias, que Dios los guarde.